Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En torno a Romanos 7, 14 al 25, hay un debate que se remonta incluso hasta el tiempo de los padres de la iglesia. Y el punto de este debate en cuestión tiene que ver con una pregunta que, como dice Robert Mounce, un erudito del Nuevo Testamento, esta pregunta ha plagado a los comentaristas durante siglos. Fundamentalmente la pregunta es esta: ¿está hablando Pablo de los creyentes o de los incrédulos? O dicho de una manera un poco más cercana al texto bíblico, ¿Pablo está hablando de él mismo como un inconverso o como un cristiano? ¿Cómo está hablando Pablo? A raíz de este debate han surgido diversas posturas en donde incluso hay quienes han sugerido que esta porción de la carta no pudo haber sido escrita por Pablo. Hasta ese extremo llega. Claramente nosotros no tomamos esa postura, pero los que sí lo hacen ven como demasiado contradictorio el intenso conflicto que Pablo plantea en estos pasajes. Lo cual, por cierto, no es algo menor, y me estoy refiriendo al conflicto. Por favor, presta atención de nuevo a estas frases que leímos en Romanos. Verso 15, una parte dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Versículo 18. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, de nuevo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Nosotros creemos que Pablo sí escribió estos pasajes, inspirado por el Espíritu. Pero tenemos que reconocer que la tensión que hay aquí es enfática y a la vez demasiado intrigante. Ahora bien, y como introducción al sermón, permítanme mostrarles las 4 posturas más aceptadas sobre si en esta porción Pablo habla de los creyentes o los inconversos. Esto con el fin de apreciar un poco mejor este debate histórico. A propósito, la última postura que voy a mencionar, la cuarta, es lo que nosotros aceptamos por ser más fiel al texto. Y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este sermón. Así que aquí van las 3 primeras. Y vuelvo a aclarar que no son las que aceptamos. Pero aquí van. La primera postura afirma que Pablo en Romanos 7, 14 al 25 está describiendo a los inconversos. Y para eso, Pablo se está refiriendo a su vida pasada antes de venir a Cristo. Los que defienden esta postura afirman que Pablo confesó que fue vendido como esclavo al pecado
versículo 14. Pablo sabía que nada bueno había en él, versículo 18. Que era un prisionero de la ley del pecado, versículo 23. Un desdichado que pedía a alguien que lo rescatase de ese cuerpo de muerte, versículo 24. Además, quienes señalan que aquí tenemos el retrato de una vida inconversa, ven a partir del capítulo 8, versículo 1, un contraste entre los que sí son creyentes y los que no lo son, según ellos, los del versículo anteriores en el capítulo 7. Observe por favor cómo empieza el capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, por la frase ahora pues, ellos argumentan que en los versículos previos del capítulo 7, Pablo estaba hablando de su vida incrédula. También, los que ven en Romanos 7, 14 al 25, una descripción de lo que son los incrédulos, encuentran que las declaraciones previas de Pablo, en el capítulo 6, sobre quiénes son los creyentes como muertos al pecado, vivos para Dios, libertados del pecado, no son compatibles con uno en quien mora el pecado y no hace lo bueno, que es lo que Pablo está afirmando acá en el capítulo 7. Parece no ser compatible esto. Por último, cabe señalar que esta fue la postura de muchos en la iglesia primitiva. Orígenes y otros padres griegos incluso repudiaron que Pablo se esté refiriendo a él mismo y afirmaron que solamente Pablo, de manera un tanto metafórica, estaba hablando de los incrédulos. En general, los que defienden esta postura, al examinar otros pasajes de la Biblia, se preguntan si puede Romanos 7, 14 al 25 ser la confesión del mismo apóstol Pablo que, por ejemplo, a los corintios dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Puede ser esta una confesión de él? Bueno, la segunda postura afirma que Romanos 7, 14 al 25 sí habla de los creyentes, pero no de todos los creyentes, solo de los inmaduros. Es decir, para ellos, Pablo está describiendo su vida cristiana antes de alcanzar la madurez. De esta manera, según esta teoría, hay 3 etapas en el proceso de conversión de una persona. Inicialmente, toda persona está bajo el dominio del pecado, sin Cristo y proveyendo para los deseos de la carne. Como nosotros aprendemos de Romanos 13, 14 y otros pasajes como Efesios capítulo 2, versículo 3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Luego, cuando alguien se convierte al Señor, viene un periodo de lucha que es propia de la inmadurez espiritual. Así afirman los proponentes de esta teoría. Es decir, hay un grupo de creyentes, los inmaduros o carnales, que si bien no gustan del pecado, tampoco pueden dejar de pecar, hasta en tanto ellos no hayan avanzado mucho en el camino a la santificación. Finalmente están los cristianos espirituales. Estos son los que han alcanzado un grado de madurez tal que ahora viven en un estado de regocijo permanente. Bueno, los que ven Romanos 7, 14 al 25, una descripción de los creyentes carnales, sostienen que este pasaje
no puede estar describiendo a aquellos que andan conforme al Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu. Lo que Pablo está a punto de decir en el capítulo 8. Ellos argumentan, por ejemplo, que pasajes como 1 Corintios, capítulo 3, verso 1, que habla de los cristianos carnales como niños en Cristo, calza mejor en la descripción que Pablo está haciendo de sí mismo como carnal y vendido al pecado. A propósito, esta postura es comúnmente aceptada en nuestros días y en ciertos grupos, no todos, un cristiano, y lo hago entre comillas, puede ser casi idéntico a un inconverso, pero igual ser salvo. Y por el contrario, un cristiano maduro es alguien que solamente experimenta victorias espirituales y nunca derrotas. Antes de ver la tercera postura, tenemos que reconocer que lo visto hasta ahora, cada postura con sus argumentos, todas parecen muy convincentes. Pero es necesario hacer la siguiente aclaración con respecto a este pasaje. Y es que debemos de considerar todas las declaraciones que Pablo aquí está haciendo en Romanos. No solamente algunas, todas, que es lo que vamos a ver a continuación. Es justo señalar que frases como soy carnal, vendido al pecado o el pecado que mora en mí, no es todo lo que Pablo dice. Hay más cosas. La tercera postura es quizás más persuasiva que la primera y la segunda. Es parecida a la primera, porque afirma que lo que Pablo está haciendo aquí en Romanos es describir una vida de incredulidad, pero con su paso hacia la conversión de él desde su trasfondo judío. Es decir, los que adhieren a esta postura ven cierta progresión que inicia en Romanos 7:7 y que culmina en el capítulo 8, con ese ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La progresión es esta. Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, nos dice capítulo 7, verso 9. Pero luego, en ese tiempo de su despertar espiritual, sin ser salvo aún, Pablo luchó para cumplir la ley con sus propias fuerzas, pero sin comprender aún el Evangelio. Y finalmente, en un momento de la vida de Pablo, él es regenerado en Cristo Jesús y ya no se encuentra bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que afirman esta postura de Romanos 7:14 al 25, ellos equiparan con esos mismos que experimentan por un tiempo la convicción de pecado, pero no la conversión. De nuevo, todo lo visto hasta ahora tiene cierta lógica. Pero la pregunta correcta no es si parece razonable esto o aquello, sino cuál es la explicación que hace justicia a todo lo que el texto bíblico está diciendo. Entonces ahora sí veamos la cuarta postura, que es la que aceptamos. La cuarta postura afirma que aquí Pablo está hablando sencillamente de todos los creyentes. Y permítanme explicarles usando las palabras de dos teólogos, Juan Calvino y Charles Cranfield. Calvino dice esto, y cito: Pablo está describiendo en su propia persona el carácter y la amplitud de la debilidad de los creyentes.
Ranfield amplía un poco más esto y dice, estos versículos en Romanos describen vívidamente el conflicto interior característico del verdadero cristiano. Conflicto tal que solo es posible en el hombre en el cual está activo el Espíritu Santo y cuya mente está siendo renovada bajo la disciplina del Evangelio. Si prestamos atención a todo lo que Pablo afirma en Romanos 7, 14 al 25, vamos a darnos cuenta de que hay declaraciones que él hace que son imposibles que las haga un incrédulo. Note que en primer lugar, esto es como una confesión en tiempo presente y en primera persona. Todos los verbos que usted puede ver en estos pasajes que hablan de las acciones de Pablo, aquí están en tiempo presente. Y siempre Pablo está hablando en estos términos. Soy yo, en mí, yo sé, yo quiero, yo no quiero, etcétera, etcétera. Esto nos habla de que Pablo no está considerando su vida anterior. Él está considerando su vida presente. Entonces preguntémonos a la luz del texto, ¿cómo o de qué manera es que Pablo se está describiendo, está hablando de sí mismo? Escuche todo lo que Pablo dice. Habla de sí mismo como alguien que peca, que reconoce su pecaminosidad, que aborrece su pecado, que estima como buena la ley de Dios, que en su interior se deleita en esta misma ley, que anhela hacer lo que Dios manda y que confiesa a Jesucristo como su Señor. Estas declaraciones no solamente no se corresponden a las de un incrédulo, sino que difícilmente pueda declarar un cristiano sin madurez. Además, el capítulo 8 no es un agudo contraste con el capítulo 7. Si usted lee el capítulo 8, va a observar que aunque los creyentes descritos en el capítulo 8, que son aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, deben, sin embargo, capítulo 8, verso 13, hacer morir las obras de la carne. Y continúa Pablo en capítulo 8, versículos 23, diciendo, también nosotros mismos, nos dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Pareciera que a algunos les resulta chocante vincular de alguna manera a los creyentes con el pecado. Y peor aún si se está hablando de un creyente espiritual. Pero en las Escrituras, el creyente maduro es justamente quien más está preocupado de su pecado. Presta atención, por favor, a las palabras de Job luego de su entrevista con Dios. Eso usted puede ver en Job, capítulo 42, verso 6. Miren lo que dice Job. El paradigma del piadoso. Job dice esto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. También mire lo que dijo Isaías. Una persona que tuvo un gran temor de Dios.
Isaías capítulo 6, verso 5. Miren lo que dijo este profeta. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos! Me encanta lo que aporta Hendriksen respecto al sentir de Pablo en estos pasajes. Él señala que lo que vemos aquí en Romanos está en consonancia con el lenguaje humilde y autocondenatorio de creyentes eminentes que podemos ver en otros pasajes. Mire cómo Pablo se dirige a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 15. Pablo le dice esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Ahora bien, es cierto que Pablo aquí plantea un conflicto que quizás dé la sensación de que la vida espiritual es solo algo penoso. Pero nosotros tenemos que afirmar todo lo contrario. Lejos de ser declaraciones meramente negativas, es hermoso que Pablo, inspirado por el Espíritu, nos abra su corazón, por decirlo de alguna manera, para que nosotros podamos reflexionar sobre una necesidad que es común a todo creyente en toda época y en todo lugar. De hecho, plantearnos esa necesidad nos lleva al título de este sermón. Es imperioso que todo creyente reconozca que su vida presente no está a la altura del estándar espiritual bíblico. Debemos de reconocer, no estamos. Usted y yo no solo no somos todo lo espiritual que deberíamos de ser, sino que con toda probabilidad ni siquiera somos todo lo espiritual que creemos que somos. No lo somos. De los versos 14 al 21, que son los versos que vamos a analizar en este sermón, podemos observar al menos 4 principios que nos guían a reconocer cuál es nuestra vida espiritual en contraste con el estándar de la palabra de Dios. ¿Quiénes somos realmente? Y lo voy a listar, estos puntos, en modo de preguntas que vamos a ir desarrollando. Primera pregunta: ¿es sensible a todo lo que la palabra señala como pecado? ¿Usted lo es? ¿Discierne como impropio, que no corresponde, su propio pecado? ¿Reconoce que una parte de su propia humanidad no ha sido redimida? Cuarto punto: entiende que humanamente usted es vulnerable al pecado y peca. ¿Lo entiende? Ahora bien, antes de examinar estos puntos, es necesario entender por qué Pablo decide hablarnos de ese conflicto interno que él tiene a causa del pecado. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo primero que tenemos que observar es la declaración inicial que Pablo hace en Romanos 7:14. Que dice, mira atentamente, Romanos 7:14.
porque sabemos que la ley es espiritual. Inmediatamente nos damos cuenta que Pablo desea aclarar algo respecto a la ley. Y nosotros necesitamos entender por qué. En casi toda la carta de Romanos hay una cuestión con respecto a la ley que Pablo viene argumentando hasta llegar a nuestro capítulo. Esta cuestión lo podemos resumir con esta oración. La ley de Dios es buena y para vida, pero nadie, por intentar obedecerla, podrá ser salvo jamás. Ese es el asunto. Así, por ejemplo, cuando usted va al capítulo 2 de Romanos, cuando Pablo se dirige a esos judíos que tenían la confianza de que estaban guardando la ley de Dios, Pablo les demuestra que realmente no lo estaban haciendo. Y en el capítulo 2, versículo 23, él les señala exactamente eso a modo de pregunta y les dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Vos que pensás que guardás toda la ley, vos, le dice Pablo. Obviamente, estos judíos no estaban cumpliendo la ley. Y de hecho, nadie puede cumplirla perfectamente. Por tanto, la ley, lejos de ser el medio para la salvación, realmente hace que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, como dice Pablo en Romanos 3:19. La función de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos los seres humanos. Esto es lo mismo que decir que nosotros los hombres a cada rato, a cada momento, estamos desobedeciendo a Dios. Y esta función de la ley, Pablo lo señala varias veces en Romanos. Por ejemplo, capítulo 3, verso 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Capítulo 4, versículo 15. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Capítulo 5, versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Alguno pudiera pensar, y esto es algo muy frecuente de ver en nuestros días, que el problema entonces tiene que ser la Biblia. Al fin y al cabo, piensen esto. Alguno pudiese argumentar esto. Si encuentro que no puedo cumplir lo que las Escrituras demandan y por esto mismo yo vengo a ser un pecador, es lógico pensar que por culpa de la Biblia hay pecado. ¿No es así? Si pensamos esto, deberíamos hacernos eco de la misma pregunta y respuesta que Pablo hace, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Es mala la Biblia? ¿Es pecaminosa? Por supuesto que no. Si bien es cierto que todos nosotros conocemos por la palabra de Dios lo que es pecado, no es por eso que nosotros en realidad pecamos. No es por eso. Nosotros pecamos por esa inclinación hacia lo malo que tenemos arraigada en nuestra naturaleza humana. Y que, por cierto, esa naturaleza es algo que controla completamente a los incrédulos y persiste de alguna manera en los creyentes.
Pablo lo dice así en Romanos capítulo 7, verso 8. Mire cómo lo dice Pablo. El pecado, esa inclinación hacia el mal, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, un pecado. Lo mismo vuelve a decir en el versículo 11, capítulo 7, más abajo. El pecado, de nuevo, esa capacidad maligna, nos dice un léxico, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No es la ley el problema. No es la palabra de Dios lo que induce a una persona a pecar. No es la ley. A la misma conclusión podemos llegar respecto a la consecuencia final de cometer pecado, respecto a la muerte. Piensen esto. Si la ley de Dios no puede inducir a nadie a pecar, y de hecho no lo hace, tampoco puede venir a ser de muerte para los hombres. Y esto es exactamente lo que afirma Pablo en el versículo 13 del capítulo 7. Dice Pablo, luego lo que es bueno, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Entonces, llegamos al versículo 14 del capítulo 7. Y lo que podemos ver es a Pablo continuar argumentando sobre por qué la palabra de Dios o la Biblia no induce a nadie a pecar ni produce muerte. Y dice entonces esto: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Parafraseando a Pablo, podríamos decir que respecto a mi pecado, la palabra de Dios no es el problema, sino que yo soy el problema. La Biblia es santa, es justa y es buena. Yo no soy todo eso. Yo no soy justo como la palabra lo es. Yo no soy bueno como la palabra lo es. Nadie lo es. Bueno, Pablo no dudó en estimar las Escrituras como lo que realmente es, como la palabra de Dios. Por eso dice él, sabemos que la ley es espiritual. Y decir que es espiritual significa que tiene su origen en Dios. Naturalmente, porque la Biblia procede de Dios, es toda buena, toda santa, toda justa, perfecta. Y así como Pablo no dudó en estimar la ley como la palabra de Dios, tampoco él dudó en estimarse a sí mismo como sabía quién realmente era, a la luz de la palabra. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces lo que usted va a encontrar a partir de este punto, de este verso 14, y hasta el final del capítulo 7, es la explicación o desarrollo de esa frase: yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir con eso? Entonces viene versículo 15 hasta el versículo 25. Tal vez las frases carnal y vendido al pecado no es lo que uno esperaría de un creyente, y menos del apóstol Pablo. Y esto es porque cuando pensamos en alguien carnal, automáticamente también pensamos en que este alguien no es alguien muy espiritual. Pues si es carnal, no es espiritual. Muy probablemente nos acordamos de cómo Pablo habló a los corintios, cuando le dice: no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. El problema con esto, de pensar en los carnales de Corintios y traerlo aquí en Romanos, es que no se está teniendo en cuenta con qué realmente Pablo se está contrastando en Romanos. En Corintios, claro, el creyente carnal y espiritual, para decirlo de algún modo. Observemos esto. Cuando Pablo dice, soy vendido al pecado, en Romanos, él no está pensando en el creyente más espiritual que pudo haber conocido y entonces él se da cuenta, mira, soy un carnal. Él no está haciendo eso. Él se está midiendo con la ley de Dios. Ese es el contraste. La ley de Dios. Pablo es carnal en el sentido de que no es espiritual como la ley sí lo es. Y la conclusión a la que llega Pablo es que la palabra de Dios es perfecta y él es un pecador. Esa es la conclusión natural de toda persona, de todo creyente. Lo que Pablo está describiendo de sí mismo, en realidad no es algo demasiado difícil de entender. Piensen en esto. Si usted comparase su amor a Dios con el amor de Dios a Dios que tiene otro hermano, tal vez usted se mire a sí mismo y diga, soy más espiritual. Porque difícilmente diga lo contrario. Pero si compara su amor a Dios con el estándar de la Biblia, esto es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Usted va a notar que su amor a Dios no es perfecto. No lo es. Y su amor a Dios no es perfecto porque aún siendo un creyente, usted peca demasiado contra Dios. Y ese es el problema. Eso es lo que Pablo está reconociendo. En realidad, porque Pablo es espiritual, puede reconocer que él no estaba a la altura de la palabra de Dios. Y aclaró que le era frustrante el mal que hacía y no la palabra que era buena. Eso es lo que le volvía loco a él. Es decir, y como enunciamos en nuestro primer punto, Pablo era sensible a todo lo que la palabra señalaba como pecado en su propia vida. A esto era sensible. Por favor, mire lo que dice Pablo, Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. A partir del versículo 15 y hasta el versículo 21, la palabra que más se repite es hacer, hago. 11 veces en total. Todas en tiempo presente. Y estas tantas repeticiones es porque Pablo repite en varios momentos ese conflicto que tenía en su interior. No hago lo que quiero y lo que no quiero, esto hago. Ese es el conflicto. Es a este conflicto que Pablo se refirió antes con carnal y vendido al pecado. Y a propósito, cuando Pablo dice que estaba vendido al pecado, lo que quiere decir es en un sentido de esclavitud. Mire cómo traduce la Biblia a las Américas, es muy interesante. Traduce así:
vendido a la esclavitud del pecado. Y la idea que está implícita en esa frase, la de estar en una situación que es contraria a la voluntad propia, ahora se hace explícita cuando Pablo dice, lo que no quiero, esto hago. Entonces, ¿en qué consiste este conflicto de Pablo? ¿En qué consiste? Fundamentalmente, que Pablo se daba cuenta, siendo un creyente, de que en su vida presente él aún pecaba. De eso se da cuenta. Pero eso no era todo, no era todo. En lo más profundo de su ser, en su hombre interior, tenía un fuerte odio o detestaba cualquier mal que él hacía. Es decir, cuando Pablo en su vida cotidiana se daba cuenta que pecaba, no era indiferente, no lo era. Y a pesar de que hacía lo que no quería, no por eso dejaba de reconocer que la palabra de Dios era buena. Lo que vemos en estas declaraciones tan íntimas de Pablo es esa marca distintiva de todos aquellos que aman al Señor. Ese espíritu humilde que se contrita, que se duele con el propio pecado. Mire, Pablo no estaba frustrado con la Biblia, como diciendo, ¿por qué Dios me tiene que prohibir ese mal que tanto me atrae? Esa no era su frustración. Absolutamente no. Él clamaba, y como ejemplifica Hendriksen, me encantó, Señor, no puedo ser todo lo que tú quieres que yo sea, no puedo. Soy incapaz de cumplir perfectamente tu ley, que es perfecta, santa, gloriosa. No puedo. Esa es la frustración que usted ve aquí. Permítame una aplicación sobre este punto. Mire, la Biblia no es compleja. Hace sabio al sencillo, dice el salmista. La Escritura, un niño la puede aprender. Por eso Moisés en Deuteronomio mandó a los israelitas a que la repitan a sus hijos. ¿A qué quiero llegar? Al hecho de que muchas veces vamos a la Biblia, vemos sus verdades, pero luego somos reacios a obedecerla. Y nos justificamos muchas veces diciendo cosas como esto. Esto hay que interpretar mejor. Esto se escribió hace muchos años y es antiguo. Hoy estamos en otro tiempo. Somos más modernos, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que la Biblia no deba interpretarse correctamente. Por favor, no me malentienda. Sino que con toda probabilidad, si usted está cuestionando las Escrituras, tal vez debería preguntarse, ¿no seré yo el problema? ¿No seré yo? ¿No seré yo el que está tratando de justificar lo que claramente en la Biblia dice que está mal y estoy pecando? ¿No seré yo? Por favor, piense. Por favor, piense. ¿Es usted sensible a su propio pecado? ¿Lo es? ¿O ni siquiera se da por enterado cuando peca? ¿Examina su vida a la luz de la palabra del Señor? ¿Cuál es el mal que está haciendo? Porque lo está haciendo. ¿Cuál es ese mal que lo odia con lo más profundo de su ser? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si piensa que es un creyente y nada de esto le sucede, como mínimo necesita conocer más las Escrituras, como mínimo. Aunque también puede ser que no sea un creyente. Puede ser. Nuestro segundo punto
el discernir como impropio, el propio pecado, está muy relacionado con nuestro primer punto. En los versos 17 y 20 podemos ver de una manera un tanto paradójica que Pablo señala que su pecaminosidad no era propia, aunque tampoco era ajena. Y esto es paradójico. Por favor, mire lo que dice en el verso 17, capítulo 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 7:20 es muy similar al 17. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿quién peca? De manera similar a como Pablo viene señalando su tensión interna en los versos 15 y 16, aquí de nuevo lo hace. Pero está personificando el pecado como un intruso en su vida que es responsable de lo que él está haciendo, de lo que no quiere. Y tenemos que preguntarnos, ¿se está excusando Pablo? ¿Está afirmando que él no es responsable de su propio pecado? ¿Qué significa el pecado mora en mí? Lo primero que tenemos que afirmar es que Pablo ya dejó en claro que cuando él peca, él mismo es quien lo hace. ¿Dónde afirmó esto? Romanos 7:14. Yo soy carnal. Yo soy vendido al pecado, dice Pablo. Yo. Entonces no tenemos que perder de vista lo que claramente él pretende comunicarnos. Esto es su lucha interior. Pablo y por extensión todos los creyentes hemos sido libertados del pecado y esto significa que el pecado ya no es nuestro amo. Todo creyente en su interior ya no está gobernado por esas inclinaciones pecaminosas que antes lo controlaban de manera permanente. Ya no está, fuimos libertados. Al contrario, ahora todos los creyentes tenemos deseos espirituales. Nos conducimos espiritualmente, pero aún pecamos. Aún pecamos. Y la razón es que aunque el pecado ya no reina en nosotros, aún busca reinar en nuestro cuerpo mortal. Lo que Pablo entonces hace con el pecado es personificarlo como un intruso, como un enemigo, como alguien que se las ha arreglado para residir de alguna manera en su carne y que es difícil de sacar. Miren lo que Pablo mandó. Miren lo que Pablo mandó. Romanos capítulo 6, versículo 12. Presta atención a lo que dice. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo notable de esta declaración de Pablo es que a pesar de que aún peca, él no ve al pecado como parte de esa nueva naturaleza que tiene en Cristo, su nuevo yo espiritual. Sabe que peca, pero que es impropio de él, no corresponde. Y aquí tenemos una pregunta aplicativa, muy simple para todos los creyentes. ¿Puede discernir
su pecado como algo impropio, que no corresponde, considerando quién es usted en Cristo? Lo puede hacer. Todos los cristianos, por cada uno de sus pecados, reconoce que no puede ser, no está bien. Se lamenta, se contrita, se arrepiente, pide perdón. No lo justifica. El hecho de que como creyentes aún pequemos sin practicar el pecado es algo que guarda relación con nuestro cuerpo de pecado. Y esto nos conduce a nuestro tercer punto. Que una parte de nuestra propia humanidad aún no ha sido redimida. Esto es lo que dice Pablo en los versículos 18 y 19 del capítulo 7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo no está diciendo que nunca hace lo bueno y que siempre hace lo malo. No pierda de vista que está describiendo ese conflicto interior. Las declaraciones aquí siguen siendo muy similares a las declaraciones anteriores. El punto continúa siendo el conflicto interior. El asunto es que ahora Pablo enfatiza que profundamente el anhelo de su alma es hacer lo bueno. Él quiere lo bueno, aunque una parte de él, su cuerpo, está sujeto al pecado. Con esta afirmación tenemos una declaración más exacta sobre por qué Pablo no hace lo que quiere y hace lo que no quiere. Ahora sabemos que lo que él quiere es lo bueno y lo bueno está en él. Lo está. Pero también sabemos que lo que no quiere es el pecado que mora en su carne. Eso es lo que no quiere. De todo esto, aprendemos que todo creyente tiene una nueva naturaleza, redimida e incorruptible, que es semejante a Cristo. Una naturaleza, un corazón que ama su palabra y que desea obedecerla. Pero en una parte de todo creyente, en su condición humana, que no ha sido completamente transformada, todavía mora el pecado. Es así como los cristianos experimentamos esa lucha que interfiere con nuestros deseos espirituales. Por nuestros cuerpos, el pecado encuentra, por decirlo de alguna manera, ese camino que le facilita poder operar en nuestras vidas. Con esto no estamos afirmando, por supuesto, que nuestros cuerpos son pecaminosos en sí. Nada de malo tiene nuestras manos. Nada de malo tiene nuestros ojos. Nada de malo tiene nuestra lengua, nuestra boca. Pero sí debemos reconocer que somos tentados por medio de nuestros cuerpos. Y obviamente la aplicación de esta verdad no es convertirnos en ascetas para empezar a castigar nuestros cuerpos, sino, y como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 19, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa es la gran aplicación. Y llegamos al cuarto y último punto, que va de la mano con esto que acabamos de ver. Y es que por nuestra humanidad somos vulnerables al pecado y pecamos. Capítulo 7, verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí no hay mucho para agregar, más que simplemente aclarar
que la ley mencionada aquí no es una referencia a la palabra de Dios. Pablo está concluyendo y afirmando que hay una ley o una norma que se aplica a todos por igual. Si algo malo hay, eso no es la palabra de Dios, sino yo mismo. El mal está en mí, no en la ley. Esta afirmación sin duda nos humilla y recuerda que no estamos a la altura del estándar espiritual bíblico. Ninguno de nosotros es el parámetro de la espiritualidad. Por favor, no se mire así. Para terminar, quisiera entonces compartir con ustedes algunas aplicaciones finales. Lejos de ser estos pasajes algo negativo, trágico y pesimista, en realidad es muy saludable, porque somos exhortados a no ser arrogantes y vernos como demasiados espirituales. Todo lo opuesto, somos vulnerables a pecar. Necesitamos confesar al Señor nuestros pecados todos los días y necesitamos conocer aún más la buena palabra del Señor. Eso necesitamos. También estos pasajes nos enseñan cuán misericordioso es Dios con nosotros y cuánto necesitamos de Él en esa horrenda lucha que tenemos contra el pecado. A propósito, algunos piensan que la madre de todas las batallas cristianas no tiene nada que ver con uno mismo. Muchos creyentes, y puede que usted sea uno de ellos, ven como su mayor batalla cristiana soportar a otros, a la pareja, al hijo. Soportar, perdonar a los que nos ofenden, la maldad que recibimos, las injusticias de nuestra sociedad, la maldad de este mundo, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna, para no caer en la ironía, por amor a Cristo, nosotros hemos de soportar esa clase de aflicciones, sin lugar a dudas. Pero lo que no todos ven es que con toda probabilidad su mayor lamento en esta vida debería ser yo, el propio pecado. Escuché un ejemplo del pastor Sugel Michelén que me impactó. Él dijo algo así: si hay un miembro de mi iglesia que su pecado me preocupa de sobremanera, ese soy yo. Me encantó. Y hablando de nuestra batalla cristiana, escuchen lo que dice Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, dice Pedro, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que batallan contra el alma. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, muchas gracias por tu palabra, Señor. Somos confrontados a reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Te agradecemos infinitamente porque tu misericordia es grande. No solamente nos diste la salvación, sino que tu Hijo intercede por nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades, Señor. Nosotros acudimos a tu trono de gracia para arrepentirnos, confesar y limpiarnos de nuestra maldad. Y todo eso es por tu gracia, Señor. A ti te place usarnos a nosotros, siendo débiles en nuestros cuerpos, para tu gloria, Señor. A ti sea sola la gloria, Señor. Gracias porque nos das este privilegio de siendo torpes en obedecerte, Señor. Estar aquí congregados como tu pueblo y ser pastoreados por tu palabra, Señor.
Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.